Hola, mi nombre es Edgar, en YouTube 27-F y hoy voy a estar hablando de un tema que a lo mejor se puede considerar un poco más quemado o que se ha revisado demasiado. Sin embargo, considero que todavía tiene muchos matices y que especialmente en el momento de la historia en el que estamos, en pleno 2026, es algo bastante importante analizar porque está tomando un rumbo mucho más asentado y que podemos analizar desde otros diferentes matices, porque ya no va a evolucionar simplemente lo obvio, porque ya evoluciona en esa área, diría yo, en el sentido de que ya vimos cómo se adaptó a distintas circunstancias, cómo se hiperpopularizó, qué pasó después de cierto tiempo y, y cómo está funcionando actualmente, que también es una cosa muy importante analizar, no solo el futuro, porque debemos entender hoy en día cómo actuar en un mundo en el que se estableció la inteligencia artificial. Claro que para esto tenemos que entender cuáles son los principales fenómenos que representan la inteligencia artificial, cómo afecta en geopolítica, en nuestro día a día, y cuáles son, qué es una inteligencia artificial. Oh, Dios. En ese sentido, diría, claro que voy a estar jugando mientras parkour. En ese sentido, diría yo que esos temas ya se han visto mucho. Sabemos que las inteligencias artificiales, a lo mejor más populares hoy en día, pues son ChatGPT, Meta AI, Cloud, Grok con Twitter y todo esto, entre algunas otras, pero estas probablemente serían de las que más suenan normalmente en nuestro día a día. Ahora, más que nada este video no se va a fijar en el funcionamiento de la IA porque como ya dije, creo que esto se ha abarcado muchas veces ya por distintos medios de comunicación. Es decir, que es un modelo básicamente, o sea, a grandes rasgos es un modelo predictivo que funciona a partir de recopilar demasiada información y a partir de esto encontrar las combinaciones más certeras para responderte o crear, por así decirlo, entre comillas, ciertas cosas y pues entregar ciertos resultados, resolver ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que me voy a fijar en realidad no es tanto en eso, porque creo que esa explicación es más que suficiente. No voy a explicar nada de tokenización, porque no creo que sea el objetivo del video, sino que me voy a fijar en cómo funciona actualmente la moral alrededor de la inteligencia artificial. Porque era un tema muy concurrido en las primeras instancias de la inteligencia artificial, el si era una cosa moral, si todo el mundo debía usarla, si al contrario nadie debía usarla, si estabas haciendo un daño severo o si es un daño ligero o si es justificable, si es bueno para el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, las redes sociales, internet, la vida real, la educación y la publicidad, y probablemente casi todo, está extremadamente influenciado por la inteligencia artificial, ya que lo ha acoplado, aunque no por completo, porque todavía seguimos en una fase de descubrimiento, diría yo, en el sentido de que todavía se puede encontrar muchos más usos, hay mucha investigación todavía surgiendo y surgiendo alrededor de la inteligencia artificial, porque sigue siendo un tema muy importante y que es bastante nuevo. Sigue habiendo una carrera geopolítica, sigue habiendo mucho desgaste, sigue habiendo mucho uso y, y es una de las cosas más importantes, pero también más nuevas que hay en cuanto a tecnología, en ese sentido. Eh, entonces, en ese momento, cuando apenas se estaba sentando la inteligencia artificial, que a diferencia de ahora vemos que está mucho más asentada y acoplada por distintos medios, se debatía mucho sobre la moralidad de esta. Y eso es lo que voy a intentar indagar de cómo puede articularse la moral en distintos planos
del uso de la inteligencia artificial, pero ahora con una perspectiva a lo mejor un poco más actualizada y con muchos más matices de los que podemos hablar, ya que en ese momento no tenía tanto detalle el verdadero impacto que tuvo en la realidad, sino que eran más bien formas predictivas de analizar y formas de pequeño muestreo, por así decirlo. Yo personalmente he cambiado mucho mi opinión alrededor de este tema y probablemente no tarde mucho en cambiarlo de nuevo, incluso después de este video, ya que es un tema que está cambiando constantemente, que no soy la persona más adecuada de todas maneras, como siempre menciono, para analizarlo, pero que sin embargo me llego a informar de pequeñas cosas y que siempre se puede descubrir nueva información y siempre se pueden entender o analizar nuevas cosas. En ese sentido, yo creo que una de las cosas más importantes que me doy cuenta con los dilemas morales que plantea la inteligencia artificial es cómo las distintas posturas éticas pueden realmente llegar a muy distintas respuestas ante las ideas que se plantean. Porque no, y eso sonará un poco ridículo en el sentido de que obviamente distintas posturas éticas van a establecer distintas respuestas. Sin embargo, me gusta cuestionarme muchísimas cosas y a través de por así decirlo, la lógica, aunque claro, no soy un experto en esto tampoco. He llegado a conclusiones relativamente sencillas en bastantes dilemas éticos, que obviamente no significa que estén bien, pero que son bastante cómodas y suficientemente robustas como para poder defenderlas constantemente y no incurrir tanto en cosas completamente ilógicas y que no sigan ningún hilo argumental en ese sentido. Sin embargo, con la inteligencia artificial se me aparecen tantos planos importantes que tener en cuenta, que las distintas posturas éticas se me hace que tienen un papel mucho más fundamental y mucho más representativo de las ideas de una persona, ya que a mí, en comparación a mis pares con los que he dialogado mucho sobre este tema, ya que también les ha interesado, especialmente cuando estaba en su auge, es probablemente uno de los temas en los que he tenido más discusión, en el sentido de que ha habido una contraposición de ideas, o sea, no han estado de acuerdo conmigo normalmente, o sea, obviamente que esto sí pasa en general con todos los temas, pero con la inteligencia artificial es algo que especialmente yo noté, ya que intentaba, al menos yo, ser muy justo con cómo funcionaba la lógica en este aspecto, y a lo mejor no estaba tomando en cuenta pues muchos aspectos que otras personas tenían más ligados. Asimismo, ellos no veían varias cosas que pues, yo estaba intentando explicar. Entonces, al verse más como las personalidades y las bases éticas, en ese sentido, yo siento que hubo mucha más diferencia que con otros dilemas éticos, y por eso siento que es también muy importante que se tome en cuenta y que se intente analizar cada persona por su cuenta, intente ejercer un pensamiento crítico para pues establecer ciertas posturas de cómo quiere utilizar la inteligencia artificial o cómo no quiere utilizarla, o en general si la quiere utilizar, aunque este es un dilema complejo, y cómo debe ser su respuesta ante la generación en general con la inteligencia artificial. Otra cosa que quiero aclarar antes que empiece con mi explicación de ideas, por así decirlo, más concretas de las distintas posturas éticas y los distintos dilemas morales que puede formular la IA, quiero aclarar que estoy principalmente hablando
de lo que es la inteligencia artificial generativa, porque si no me fijo de esta manera, creo que estamos perdiendo un poco a qué nos referimos con inteligencia artificial y todo ese planteamiento de dilemas éticos. Me dirijo principalmente a la idea de inteligencia artificial generativa, porque es esta la que es más reciente en realidad. Diría yo que la inteligencia artificial, como un término muy amplio, es algo que ha existido, que obviamente, dependiendo de la escala en la que lo estés viendo, sigue siendo joven, pero que sin embargo no ha planteado tantos dilemas éticos, ni es el mismo tipo de revolución. O sea, es otra revolución que también es muy importante, pero que no es la misma revolución de la que estamos hablando, ya que pues en general la inteligencia artificial podrían considerarse muchísimas cosas. Uy, odio esto, odio cómo se ven estas nubes porque no me dejan avanzar. Pero aparecemos por aquí. Ok, entonces estoy hablando específicamente de la inteligencia artificial generativa, esa que genera textos, imágenes, que a lo mejor dependiendo de la empresa intente funcionar y generar códigos, que mucha gente está incluso utilizando como psicólogo, lo cual eso sí obviamente desde cualquier perspectiva es erróneo, ya que no está respetando el labor que hace un psicólogo, y una IA todavía no tiene la preparación suficiente para atender eso, ni los medios, ni mecanismos, ni pruebas, ni licencias, ni nada por el estilo como para ejercer ese tipo de trabajos. En fin, entonces quería aclarar eso. Y siguiendo con lo que mencionaba sobre cómo las distintas posturas éticas manejan el tema de tan distintas maneras, y es que podemos pensarlo desde, por ejemplo, el pragmatismo, diciendo es que esto depende del contexto, y entonces el usar la IA depende de cómo la utilices, el si está bien o mal, lo cual parecería muy lógico en general. Sin embargo, a esto puedes decir, no, pero es que independientemente del contexto, la IA siempre va a causar un mal, porque puede, desde una perspectiva, no sé, vamos a decir utilitaria, aunque en realidad eso también se puede invertir en cómo las distintas perspectivas se manejan. Vamos a decir algo más utilitarista, es que no funciona, no es útil, porque solo está empeorando tus capacidades cognitivas. Entonces no debemos utilizar la inteligencia artificial y siempre es mala. Desde un contractualismo o algo por el estilo que nos lleve a esta dimensión en donde debemos de preguntarnos si en todos los casos, o si todo el mundo lo usara, por ejemplo, de la misma manera, cuál sería la manera idónea en la que la IA pues sea un bien y no un mal. ¿Existe esa manera siquiera? ¿Se puede plantear? No sé si es por aquí en realidad. Creo que sí. Bueno, en fin. Ahí está, perfecto. Ahí está, entonces, de esta manera vemos como distintas variantes de lo que se puede plantear de las distintas perspectivas éticas dan distintas respuestas, incluso dentro de la lógica de una misma persona. Uy, Dios, mal ahí. Y eso es más o menos la idea principal de este video, que debemos entender que todos estos tipos de análisis siguen siendo análisis muy valiosos, que debemos tener en cuenta cuando juzgamos cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial. También quiero plantear cuáles son los principales dilemas que yo considero que la inteligencia artificial hoy en día nos hace analizar. ¿Por qué presioné eso? ¡Qué horror! Primero que nada, diría que voy a hablar un poco de cada uno de ellos mientras los voy comentando. Primero que nada, diría que existe un dilema en cuanto al aprendizaje. Es la primera cosa que se viene a la mente y que es culpada en cuanto a la inteligencia artificial. Se dice, y hay muchos estudios al respecto, de cómo la inteligencia artificial nos hace utilizar menos el cerebro, y por lo tanto, por ejemplo, en cuestiones como la plasticidad cerebral, que recurren al entrenamiento y al uso de las capacidades cognitivas constantes,
pues no se están desarrollando de la manera adecuada y por lo tanto estás perdiendo tanto mucho potencial como en general perdiendo habilidades como la lectura o la creación de ideas y este tipo de cosas. En ese sentido, quiero hacer una anotación y es que la mayoría de estudios que enmarcan a la inteligencia artificial como un desfase o un problema en cuanto al aprendizaje, ya que disminuye y deteriora tus capacidades cognitivas y tu capacidad de creación de ideas, normalmente apuntan a cierto uso de de la inteligencia artificial, que sería uno que probablemente no es tan asertivo ni es tan participativo en este rango, en ese sentido. Ya que normalmente, por ejemplo, hubo un estudio que salió en demasiados videos de YouTube, por alguna razón, al menos yo lo encontré muchísimas veces, que mencionaba cómo le ponían a tres tipos de grupos de personas. El primer grupo no usaban inteligencia artificial y van a escribir, creo que era un ensayo. Van a escribir un ensayo. Al otro grupo les dejaban utilizar Google, si no estoy mal. Obviamente es tomando en cuenta Google sin la inteligencia artificial de Google, ¿no? Entonces, y al tercer grupo le dejaban utilizar inteligencia artificial. Entonces demostraban cómo tanto el primero como el segundo grupo pudieron replicar las ideas y la composición del ensayo que escribieron. Oye, no quiero hacer eso. Pero el tercer grupo, el de la inteligencia artificial, no pudo replicar básicamente nada del ensayo que se hizo. Pero claro, es que esto tiene sentido en cualquier forma de plantear un estudio o en cualquier forma de plantear este dilema. Porque, o sea, obviamente una persona que directamente no se envolvió ni participó de manera constante ni directa en la creación de un ensayo, no va a recordar cuál era la composición de este mismo. Si yo me piden un trabajo y le pido a alguien más que lo haga, y a lo mejor yo estoy viendo mientras lo hace, a lo mejor yo veo el trabajo antes de entregarlo, pero yo no lo hice, sino que lo hizo otra persona, o en este caso la inteligencia artificial, pues no voy a poder replicarlo, ni voy a poder explicar completamente, como la persona que realmente lo hizo, la composición de ese trabajo. Entonces, se me hace que no está, al menos en ese estudio específico, que sigue siendo un buen estudio, es algo importante, o sea, en general da datos buenos, pero que es una cosa que debemos tener en cuenta para el análisis, que muchos de estos estudios trabajan bajo la idea del uso de la inteligencia artificial no participativa del humano. Entonces, está claro que se puede establecer una forma de trabajo de inteligencia artificial, por así decirlo, que tenga mucha más participación humana, en el sentido de que tú no solo le pidas con el prompt que haga cierto estudio. Sí, ojo, no quiero decir que no es que esté defendiendo esto, pero es que es una idea, es para entender cómo funcionan los estudios y qué otros matices podemos meter. Pero en sí, una forma más participativa en la que, por ejemplo, pues tú revises varios estudios alrededor del tema del cual vas a hacer el ensayo, escribas varias ideas del ensayo, hagas algunos párrafos y todo esto, y a partir de todo esto hagas el prompt de la inteligencia artificial, le pases los trabajos que ya llevas y la inteligencia artificial los pula, corrija y adhiera algo de texto y contenido. Entonces la persona lo lee y le piden que haga el ensayo, que replique la composición del ensayo.
y probablemente le va a salir decentemente, o al menos bastante coherente, bastante interesante y probablemente incluso más único, pero, o sea, que el de la inteligencia artificial, porque al final de cuentas la inteligencia artificial es un modelo predictivo que no se va a salir de esas casillas. Probablemente le salga incluso más único y mucho más humano, dependiendo de qué tan bueno sea escribiendo en general, pues que también le va a salir el ensayo. Pero a fin de cuentas, va a demostrar que la limitante de la inteligencia artificial en cuanto a las capacidades cognitivas depende completamente del factor humano, depende de cómo es que el humano realmente articule ese trabajo, porque se puede usar la inteligencia artificial aún utilizando tus capacidades cognitivas. Yo la verdad no veo que de ese lado sea una problemática tan coherente. Sin embargo, sí que es verdad que esto me lleva a otros dos matices. Primero que nada, que si puedo aplicar el argumento de que la inteligencia artificial puede deteriorar tus capacidades cognitivas y tu capacidad de aprendizaje, entonces también puedo argumentar que la inteligencia artificial puede potenciar tus capacidades cognitivas y tu capacidad de aprendizaje. A fin de cuentas, la capacidad de materialización, lo estoy diciendo muy extraño, pero o sea, la capacidad de hacer un proyecto, la capacidad de establecer ciertas ideas o de crear ciertas cosas, está muy fuertemente ayudada de hoy en día de cómo funciona el internet, por ejemplo, de que hay tantos datos al acceso libre de tantas personas, tantas formas distintas en las que se ha planteado el aprendizaje, tantos juegos interactivos, tantos videos de YouTube, tantos libros digitales y tantas cosas en general, que ofrece mejores opciones para adaptarlos a la persona específica y ofrece más recursos para que las personas puedan establecer un mejor trabajo en este sentido. De este lado, diría yo que se podría entonces argumentar que la inteligencia artificial es simplemente una biblioteca más en la que se trabaja de una manera más personalizada y que un asistente virtual te ayuda a potenciar las ideas y los proyectos que tenga. Ahora, así como la primera idea en la que deterioras tu capacidad cognitiva tiene sus matices, esta también tiene los suyos, ya que aquí marcamos algo clásico que en mi análisis que he hecho, que es que la inteligencia artificial siempre va a estar, o sea, los argumentos siempre van a estar como entre cierta línea. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo, en este caso? A que esa potencialización, por así decirlo, esa forma en que mejoraste tus proyectos va a estar limitada o debe definirse hasta qué punto es esto y hasta qué punto es el primer argumento, porque hasta qué punto la inteligencia artificial te está ahorrando trabajo y por tanto ayudando, y hasta qué punto es que en realidad solo te está automatizando cosas que tú deberías de hacer y que en realidad te empeoran tus capacidades cognitivas y por lo tanto tu capacidad de creación, y por lo tanto solo se convierte en un trabajo predictivo hecho por la inteligencia artificial que es básico sin realmente, porque es verdad que a pesar de que la inteligencia artificial tenga pues mucha capacidad actualmente, pues sí termina siendo bastante básico o hasta erróneo en muchos trabajos, con muchos prompts y con muchas cosas, y no solo erróneo, sino que principalmente diría que termina por ser demasiado repetitivo
predecible y sin nada de capacidad real de creación, porque las ideas, esa entre comillas libertad de creación viene de parte del humano, de la síntesis de ideas que hace el humano, no de la síntesis que hace la inteligencia artificial, porque la síntesis del humano no es un modelo predictivo de cuál es la mejor respuesta en base a ciertas cosas, sino es más bien un modelo lateral, por así decirlo. O sea, es un modelo más horizontal de pensamiento en el que podemos nombrar lo que conocemos como creatividad, en el que se ejercen a partir de nuestros conocimientos previos nuevas ideas, porque no son solo síntesis ni un intento de predicción, sino que son intentos de complementación e implementación. Oye, este salto es ¿cómo se ve? Bueno, y en este sentido, por eso yo considero que pues debemos entender hasta qué punto lo estamos viviendo en nuestro trabajo, una idea predictiva o una idea creativa. Ese sería básicamente el dilema del aprendizaje que estoy mencionando. Y el segundo matiz que les quería mencionar, aparte de la idea de que también puede potenciar, es la idea de cómo funciona esto en la educación. Y este es otro dilema que quiero plantear. Porque asumiendo que la inteligencia artificial se ha implementado a demasiados aspectos y que es muy difícil separar, no voy a decir imposible, pero es muy difícil separar la inteligencia artificial de la realidad hoy en día, en el sentido de que no creo, hay muchas personas que consideran que esto de la inteligencia artificial es una burbuja en la que en cualquier momento puede explotar y que vamos a darnos cuenta que en realidad la inteligencia artificial no es tan útil ni necesaria, ni que es necesario dialogar ni discutir tanto al respecto. Cosa que yo personalmente actualmente no estoy de acuerdo, ya que yo creo que es una herramienta que se está implementando de manera muy perfecta, en el sentido de que está causando mucha popularidad y que hoy en día se ha vuelto algo diario, algo que vemos todos los momentos en redes sociales principalmente, donde 90% de las descripciones de los videos están hechas con inteligencia artificial, y bastante cantidad del contenido en general también está hecho con inteligencia artificial. No sé qué está pasando. Bueno, voy a pasar el mismo parkour, no importa. Entonces, de este lado, suponiendo que la inteligencia artificial hay que buscar maneras de implementarla sin que dañen los artefactos ni las ideas que estamos produciendo. Con esta premisa decimos, ¿cómo está afectando la educación hoy en día? ¿Cómo se puede implementar, o si en general se puede implementar correctamente la inteligencia artificial en la educación, de manera que se potencialice o al menos se permanezca con la capacidad de transformación del estudiante? Porque veníamos con la idea de que la inteligencia artificial, dependiendo del uso, puede potenciar o deteriorar tus capacidades. Sin embargo, en realidad no todo el mundo va a utilizarlo de la manera en que decimos se puede potencializar. Esto me recuerda a un debate un debate muy popular en redes sociales, que a lo mejor pues todos tienen ideas muy divididas y que es un poco, a mí se me hace algo chistoso el debate,
que es sobre, que probablemente lo han visto, es sobre un botón rojo y un botón azul. Creo que era un botón rojo y un botón azul. El botón rojo, si lo presionas, básicamente te salvaste. O sea, no hay manera en que te mueras. Sin embargo, si más del 50% de la población presiona el botón rojo, solo las personas que presionaron el botón rojo se van a salvar. Si presionas el botón azul y más del 50% de las personas presionan el botón azul, entonces todas las personas se salvan, tanto las del botón azul como las del botón rojo. Y en general esto hay un argumento de parte del botón azul que creo que puede aplicarse de una manera muy asertiva o muy correcta para esta línea de entender cómo funciona realmente el dilema de la educación, ¿no? El dilema que estoy intentando explicar. No quiere decir, aclaro, que lo que esté planteando es que el botón azul esté en lo correcto. No voy a opinar sobre eso porque no me interesa mucho en ese momento. Muy bien, no estoy seguro si estoy bien. En fin. No quiere decir que esté a favor del botón azul, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que hay personas que no lo van a utilizar de manera correcta. O sea, por ejemplo, en el botón azul y el botón rojo, tenemos que tener en cuenta que hay personas que sí o sí va a haber alguien que utilice y que presione el botón azul. Entonces no podemos decir simplemente, no, pues si todo el mundo presiona el botón rojo, pues no sucede nada. Claro, o sea, esa idea es correcta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo va a presionar el botón azul. Y si, por ejemplo, tus seres queridos presionaron el botón azul y tú presionaste el botón rojo, entonces, o sea, no directamente ni nada por el estilo, pero contribuiste al porcentaje que causó que las personas que presionaron el botón azul pues murieran en ese sentido. Claro que de este lado, entonces, las personas argumentan, entonces tenemos que votar el botón azul porque sabemos que personas van a morir si ganan los rojos. Sabemos que sí o sí va a ocurrir porque sabemos cómo funciona la lógica de las personas y que por tanto va a haber quien presione el botón azul. Ese es un argumento en ese sentido. No estoy diciendo que esté de acuerdo ni nada por el estilo. Entonces, de ese lado podemos decir, sabemos que hay personas que no van a utilizar la inteligencia artificial para necesariamente potenciar sus capacidades y potenciar los proyectos en los que está envuelto. Sabemos que demasiados estudiantes van a utilizar la inteligencia artificial como una estrategia para aumentar sus posibilidades de obtener un trámite, por así decirlo. Y el trámite en esta ocasión sería el cómo obtener las calificaciones deseadas en este sentido. Y de esta manera, entonces también van a estar deteriorando no solo sus capacidades cognitivas, sino el sentido de cómo puede articularse una educación. Supongamos por un momento que la educación es buena, que los maestros son buenos y que la institución hace lo posible. Ay, no puede ser, como que pedí un checkpoint. Y que la institución hace lo posible porque sus estudiantes mejoren y tengan la calidad suficiente en la educación como para transformar sus vidas y llegar a mejores cosas. Supongamos ese escenario. En ese escenario, puede que todavía exista algún alumno que intente utilizar la inteligencia artificial y que por lo tanto desaproveche las formas de trabajo que le ofrece su escuela. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la concientización
de la inteligencia artificial llegue de tal manera que se pueda implementar en el discurso de la educación. Personalmente yo diría que esto no debe ser mucho problema si consideramos una educación buena, porque entonces estamos diciendo la educación ya es buena, entonces podemos hablar de una ética de la virtud, por así decirlo, o sea, una ética de la persona, una ética de preguntarte a ti mismo, ¿qué tipo de persona hace estas cosas? ¿Cuáles son mis objetivos y qué cosas están ligadas a esos objetivos? ¿Y a qué me refiero con que podemos aplicar esto en la educación? Si la educación es buena, entonces podemos decir que se habrá enseñado a querer ser una persona cada vez mejor y a querer ser una persona buena que se esfuerza y que tiene proyectos personales y con validación. Y ojo con lo de validación, porque si consideramos que el trabajo de la IA puede deteriorar tu capacidad cognitiva y que puede ser incluso plagio, por ejemplo, entonces debemos tener en cuenta que eso no es un trabajo válido. Por lo tanto, si no es un trabajo válido, el estudiante no lo va a hacer por los principios y valores que se le ha inculcado en la educación. Claro está que esta no es necesariamente la realidad. Al menos en lo personal considero que deberían haber más, no sé si cursos o conferencias o algo por el estilo, para que los estudiantes realmente entiendan, aunque al menos se les haga la posibilidad de entender qué significa la IA en los tiempos que están viviendo. Yo creo que uno de los problemas más importantes de la educación hoy en día es que no se adapta completamente a las nuevas, a las formas y a las cosas que se están viviendo. Yo creo que muchas veces se olvida de cómo se está articulando y formando la vida real, la existencia misma, y no atiende estos problemas de manera directa, sino que pues se queda en la teoría sin saber cómo poder aplicarla ni cómo formular tus ideas y tu pensamiento crítico con la teoría de apoyo, con todo el estudio de apoyo, ¿verdad? Que yo creo que es una de las cosas más importantes. Saber cómo las cosas que conoces, aplicarlas a la vida real en el sentido de que manejen el cómo en un futuro tú quieres y vas a actuar. Entonces, de esta manera yo creo que debe haber una implementación concreta para explicar realmente a los estudiantes cómo ejercer su pensamiento crítico y qué realmente está sucediendo y puede suceder con la inteligencia artificial. Asimismo, creo que podría ser muy importante, por ejemplo, una cosa que muy pocas personas conocen, que la mayoría de las personas yo diría que es más por sensación, incluyéndome a mí a veces, aunque sí que es verdad que llevo algunas cosas, uno que otro artículo chequeado sobre cómo reconocer la inteligencia artificial, porque hoy en día tenemos que valorizar y tenemos que entender cómo están creadas las cosas que estamos consumiendo para que así podamos decir que esto tiene más base y tiene más sentido actuar en base a esto que a esto otro. Y de esa manera poder actuar. Porque si yo no sé reconocer a la inteligencia artificial, entonces puede que en cualquier momento crea una noticia falsa o simplemente consuma contenido completamente predictivo y que no tiene realmente ningún valor creativo, que no fomente el aprendizaje y que no fomente la creación de ideas. Entonces, si yo no sé reconocer la inteligencia artificial y si yo no sé cómo funciona, no voy a poder entender cómo funciona la realidad y en qué mundo estoy viviendo. No voy a poder entenderlo porque pues voy a estar muy sesgado por el contenido masivo que hay en internet y en las redes sociales.
que principalmente para los jóvenes, aunque claro, lo es para toda la comunidad, para todas las personas y para toda la población, puede ser muy impactante y muy directo en cómo se trabaja. Otro punto también importante en cuanto a la relación de la educación y el uso de la inteligencia artificial es no solo los alumnos, oye, estoy haciendo un paralelismo, es, pues, o sea, no solo estoy hablando de los alumnos, sino también estoy hablando de, pues, el uso que le están dando los maestros. Y una cosa que quiero mencionar brevemente, que me acaba de me ocurrir algo, es cómo ha influido la inteligencia artificial en el lenguaje. Personalmente a mí, por ejemplo, me prende, por así decirlo, ciertas alarmas cuando se utilizan ciertas comparaciones escritas, por ejemplo, si no solo X, sino también esto otro. Entonces yo ahorita que estaba mencionando no solo los alumnos, sino también los maestros, me espanté, porque hasta yo mismo siento que estoy utilizando inteligencia artificial, porque es algo muy común que sucede con los textos generados por inteligencia artificial, especialmente por ChatGPT, pero no, obviamente no lo estoy haciendo porque estoy haciendo básicamente esto al momento. Pero bueno, en fin, como decía, los maestros también están, por así decirlo, tentados al uso incorrecto de la inteligencia artificial y están completamente llenos de algoritmos que están plagados de estos también. Y por lo tanto también tienen que estar preparados para este tipo de cosas. Deben de estar preparados para actuar en base a estas nuevas tecnologías, ya que ellos son los que van a enseñarles y preparar a los jóvenes. Lamentablemente he visto bastantes maestros los cuales utilizan inteligencia artificial. Obviamente no lo declaran abiertamente, porque sabemos que se vería mal, porque se podría interpretar como que no están haciendo su trabajo o algo por el estilo. También he visto muchos cursos alrededor de los maestros de inteligencia artificial, pero es más bien de cómo, o sea, no tiene nada de malo que se estudie cómo implementar la IA como tal. El problema que yo veo es que el cómo plantean el cómo implementar la IA está mal, porque normalmente es lo que hacen es implementarla para la planeación, para las tareas, para la especialización y para tipos de cosas que no es realmente correcto utilizarla, porque va de nuevo a lo que es la especialización del trabajo del maestro, ¿no? En este caso, este maestro debería de saber, pues, cómo hacer su planeación específicamente para el grupo que está atendiendo y este tipo de cosas. Obviamente depende mucho del contexto, depende mucho si estamos hablando de una institución pública, privada, lo que sea, en fin. Depende mucho el maestro de cómo esté formulada la escuela, eso sí. Pero sí que es verdad que en general es malo, por ejemplo, que todas las ideas y el cómo formular tu clase esté hecho con ChatGPT, porque es algo que debería hacer el maestro, porque debería estar personalizado para el grupo que estás atendiendo, porque debería estar bien atendido y bien formulado en las nuevas funciones del ámbito académico y del ámbito de la educación del país, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este es un dilema también muy importante, y es cómo los maestros, o sea, cómo se está dejando de lado que los maestros también deben tener una formación en todo el sentido de la inteligencia artificial, porque hoy en día se ha vuelto un fenómeno muy muy importante y muy relevante en todo en general. Y una cosa que también quiero anotar, que va muy ligado a lo que decía de que la IA es un modelo predictivo y que cómo ha afectado el lenguaje, por ejemplo, y es que los maestros deberían también saber, aunque sea tener una idea, para poder argumentar, demostrar y notar cuando algo está hecho por inteligencia artificial.
Porque si esto es completamente, o sea, si es verdad que se debe de fomentar y hacer concientización al respecto, sí que es verdad, pero siempre va a haber un alumno queriendo hacer trampa. Entonces, un maestro de literatura no debería permitir que sus alumnos hagan sus ensayos con inteligencia artificial. Y digo esto no porque esté en contra o algo así, sino porque de manera lógica, o sea, si queremos desarrollar las habilidades de escritura, entonces pues deberíamos escribir, no pedirle a una máquina que escriba el texto. Entonces, ahí hay un problema muy grave, yo creo, también en la educación, pero es un problema más actual. Es un problema que se generó por la inteligencia artificial, diría yo. Se debe de saber, porque en realidad sí se puede notar cuando algo está hecho por inteligencia artificial. Entonces se debe de saber cómo se ve. Un maestro de literatura debe saber cómo se ve eso, cuáles son los patrones, y poder decirle al alumno con confianza de que esto es inteligencia artificial, porque podemos notar esto y esto. Claro que para esto necesitamos una especialización, porque es algo complicado. Es algo que no está exactamente claro decir, no es como que o sea, a veces sí, pero no es como que una inteligencia artificial deje exactamente una marca que te diga esto es ya. Que debería, a lo mejor, pero que sin embargo los alumnos no van a tomar lo que diga esto es inteligencia artificial, sino que lo van a tomar como un proyecto que han hecho suyo. Entonces, de este lado, yo creo que, o sea, sí existen ciertas herramientas, diría yo, porque existen análisis lingüísticos y análisis, pues de cómo formula las ideas en la IA y qué patrones puede tener, qué patrones, qué palabras son comunes en la inteligencia artificial, qué tipo de metáforas utiliza, por ejemplo, que se nota bastante, que son metáforas muy exageradas, muy extrañas a veces, como por ejemplo una cartera de conocimientos o algo así se me ocurre ahorita. O en general, por ejemplo, les decía que utilizan mucho estos que yo le llamo paralelismos, que son como si no solo esto, sino también esto, mientras que esto hace lo otro, bla bla bla, o sea, como una comparación extraña que pone opuesto. Eso es básicamente un paralelismo. En fin, entonces los maestros deberían también estar preparados. Aparte de estos dos dilemas que serían como que puedo plantearles sobre un dilema del aprendizaje y un dilema de la educación, se me ocurren muchos otros y hablaría de ellos ahorita. Sin embargo, mi voz la verdad es que se está quedando corta y probablemente el video lleva bastante. Entonces voy a dejarlo para otro video después de otro día, que probablemente daría, por ejemplo, más sobre lo que es la IA ante el plano artístico, que es uno muy interesante, en el que tuve muchas discusiones con mis compañeros, que también mostraron argumentos bastante interesantes. Los dilemas geopolíticos, poner la IA en un dilema geopolítico, en el sentido de, pues, quién tiene el poder, quién gana, quién pierde, cuántos pierden, cuántos ganan, cómo funciona esto, cómo podemos plantear la moral del uso de la inteligencia artificial a partir del uso geopolítico de esta. Claro, porque claramente se ha formulado incluso en discusiones geopolíticas. Otros dilemas, como el dilema energético, o el dilema, o sea, ambiental, a eso me refiero, como tipo, pues muchas personas han argumentado, ¿no? Muchas personas argumentan que la inteligencia artificial utiliza muchos recursos. Entonces, este uso de recursos masivo con las computadoras a full gastando agua, es lo popularizado. ¿Es válido? ¿Vale la pena? ¿Cómo podemos compararla a otras cosas? Y ese tipo de dilemas también, ¿no? También, no sé, dilemas más, por así decirlo, más existenciales, más así filosóficos, en el sentido de que qué tanto nos perdemos a nosotros en esta nueva tecnología, qué tanto de nosotros perdemos al entrar la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar para un siguiente video, así que eso es todo por ahora. Muchas gracias.